Mis muy estimados amigos y mis amados hermanos en la fe del Señor Jesús, sean todos bienvenidos a este podcast Emmanuel, Dios con nosotros. Luego de un breve receso, continuamos aún en el capítulo 5, el cual he titulado El Instituto del Señor Jesús. Hemos visto ya 4 lecciones dentro de este Instituto del Señor, y la quinta parte la que he titulado Lecciones de Humildad. Dice la Escritura: si alguien desea ser el primero, será el último de todos y el servidor de todos. Marcos capítulo 9, verso 35. Jesús continuó con la enseñanza particular hacia sus discípulos. Y llegando a Capernaum, no quería que alguno de la región se enterara de su estadía allí, como nos muestra Marcos capítulo 9, verso 30. La enseñanza seguía siendo la noticia de su muerte y su resurrección. El maestro deseaba que sus palabras penetraran muy bien en los oídos de sus discípulos, pero al no entender lo que les decía, tuvieron temor de preguntarle. Una referencia de esto la encontramos en Lucas capítulo 9, versículos 43 al 45. Probablemente estuvieron allí por un corto tiempo que fue aprovechado por el cobrador de impuestos, quien solicitó de Jesús el pago de las 2 dracmas, un tributo que se pedía a los hombres para el sostenimiento del templo, como nos muestra Mateo capítulo 17, versículo 24. Un impuesto que encontramos en Éxodo capítulo 38, verso 26. Jesús correspondió a la demanda del cobrador de una forma inusitada, con un estatero correspondiente a 4 dracmas. El Señor entendía su propósito y su llamado. Sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Sabía que su muerte le era tan necesaria como triunfal. Y no solo lo sabía, sino también lo anunciaba a sus discípulos. Sin embargo, ellos seguían disputándose los puestos de importancia en un reino que consideraban terrenal. ¿Qué discutían por el camino? Marcos 9:33. ¿Cómo responder a este cuestionamiento del maestro? ¿Cómo responder cuando veían continuamente al Señor sirviendo y huyendo de las posiciones de importancia? Lo mejor sería el silencio. Sí, eso sería mejor. Pero esta era una estupenda lección que Jesús no iba a dejar pasar por alto. Así que tomó un niño, quizá de la familia de Pedro, y lo puso no solo en medio, sino como el mayor. Este niño les enseñaría sobre la ley del servicio, la entrega y la abnegación, condiciones necesarias para recibir a Cristo, a su Padre y a su reino. Juan cambió súbitamente de tema, como aquellos que no desean ser instruidos. El apóstol amado mostró que el celo no debía ser entre ellos, sino hacia los demás, hacia aquellos que trataran de plagiar y usurpar el título que llevaban como discípulos. Pero ¿cuál era el crimen de aquel hombre? Oh sí, no viene a nuestra iglesia, dijo Juan. El apóstol entendería después, como todos nosotros debemos hacerlo, que somos simples vasijas de barro. El hecho de ser usados no corresponde a alguna virtud que hay en nosotros, sino que es por virtud de aquel que nos llamó, como lo explicará Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 3. El Señor fue paciente con la mezquina actitud de Juan, como lo es con la nuestra hoy en día, pero reconvino con su enseñanza a no ser tropiezo a los pequeños y débiles en la fe, y a tener cuidado de ellos y de nosotros mismos en este tipo de acciones. El Señor cuida de sus pequeños,
y el que se llegara a descarriar uno solo de ellos por nuestra culpa sería una terrible equivocación. Anden precavidamente, es la advertencia del Señor. Debían recordar la cuestión del perdón entre hermanos, como cuando les dio esa instrucción por medio de la parábola de los dos deudores. Allí quiso enseñarles que el verdadero arrepentimiento debe ser correspondido con el perdón de corazón. No sería cuestión de hacerlo solo 7 veces, como si se tratara de un conteo que pronto acabaría, sino de una actitud hacia el ofensor, la cual extendería el perdón infinito que nuestro Dios nos da. De allí Jesús se propuso ir hacia Jerusalén. Lucas 9:51. E intentó pasar por Samaria, pero no fue bien recibido. De inmediato afloró el celo equivocado de Juan, esta vez acompañado por Jacobo, su hermano. Los samaritanos guardaban un gran rencor hacia los judíos. Estos provenían de una raza étnica mezclada entre israelitas y asirios, luego de su conquista en el 722 a.C. Uno de los eventos más importantes que registra la historia fue que los samaritanos se unieron a los griegos en contra de la revolución de los macabeos, los cuales a su vez destruyeron el templo ubicado en el monte Gerizim, por allá en el 109 a.C. Así que cuando vieron que Jesús se proponía ir a Jerusalén, no le brindaron hospedaje, a lo que los discípulos respondieron con lo que llamaron una justa retribución. Pero Jesús les recordó de nuevo su espíritu y el hecho que debían ser sal para la tierra. Marcos capítulo 9 versos 49 y 50. Ellos debían actuar como un agente conservante. La necesidad de tener el espíritu correcto es imperativo en la iglesia del presente, pero esto viene acompañado de las privaciones que el ministerio del reino nos presenta, como lo marca Lucas, capítulo 9, en los versículos 57 al 62. Muchas gracias por su atención a esta corta intervención. Espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Hasta entonces, que mi Señor les bendiga.